que están abajo, junto a los 4 cuadritos que están al lado de donde están las páginas. Estábamos aquí, ¿verdad? ¿Aquí? No, Sí, justo en la página habíamos terminado la anterior. de acuerdo. Estábamos aquí, ¿verdad? Porque sí, estábamos revisando lo que son las causas, este, prerrenales, renales y posrenales. De acuerdo. Bueno, realmente esto de otras causas fue porque quise extender algunos puntos. Sin embargo, las causas de medicamentos se podrían considerar que entran en las causas renales. Vamos a ver que los medicamentos pueden generar lesión a través de 6 mecanismos principales. El primero es de quimiotoxicidad directa, que básicamente este tipo de daño es dosis dependiente y podría ser acumulativo. Algunos medicamentos como los antineoplásicos, como el cisplatino o ciertos antimicrobianos como pueden ser aminoglucósidos, pues van a tener un efecto tóxico directo sobre células renales. Y bueno, básicamente van a dañar los túbulos renales. El segundo mecanismo por el que podemos tener un daño es a través de un mecanismo inmune que básicamente es como nefritis intersticial. Y medicamentos como lo son los AINES, en este grupo pueden ser penicilinas o algunos diuréticos, pueden desencadenar una respuesta inmune en el intersticio renal. Bueno, esta reacción de mecanismo inmune a implicar infiltración de células inmunes en lo que es el intersticio, y eso es lo que causa inflamación edema. Y de esa forma es que se forma el volar. Y aquí entra o- o ARA, los bloqueadores receptores tensionados. Estamos como muy cortado, Noemí. Tal vez tienes un poquito de fallo con tu red. Y hacen que me dejaron de escuchar, ¿cierto? No sé si ya me Sí, escuchan de un nuevo. poco. Te escuchábamos un poquito cortado. Ok, ¿ya me escuchan bien? Ya. En qué me quedé? Pues dijiste algo del De lo cisplatino de y ya los después. fármacos, Noemí, que Ajá. decías de los inhibidores de la... No los escucho aún. Sí, justamente se pierde, no sé qué es lo que esté pasando, porque igual no se escuchó ya él. Pero dijiste algo de cisplatino y luego me parece que estabas hablando de los IECAS y los ARAS, y ahí fue donde ya perdimos un poquito más el audio. Ok, eso fue en el minuto. Ya iba yo en el tercero, no sé si no se escucharon los dos siguientes, pero a ver rápido los resumo. ¿Ya me escucho? Sí, ¿Sí se escucha mi audio? sí, Bueno, sí, sí, te escuchas. ¿A mí? ¿A ¿sí se mí? escucha mi audio? Sí, Ay, yo sí los escucho. Ok, este, continúo entonces. Espero que no se esté perdiendo demasiado. Decíamos entonces el segundo mecanismo, que era a través del mecanismo inmune. Decía que los antiinflamatorios, los AINES, van a ser como penicilinas o algunos diuréticos, pueden desencadenar una respuesta inmune.
lo que va a causar algún tipo de nefritis intersticial. ¿De qué forma? Pues a través de infiltración de células inmunes en el intersticio. Y esto es lo que genera inflamación y edema. A través de este mecanismo glomerular. Luego tenemos lo que es la disminución de la tasa que hacen esto, como cuáles, como los IECA o los ARA2. Y esto lo logra hacer. Y pues sabemos que ambos pacientes se van a ver beneficiados por este efecto, como los que tienen insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, pero los pacientes que tienen algún tipo de hipoperfusión, su tasa de filtración glomerular a niveles peligrosos y comprometer su función renal. El cuarto mecanismo que tenemos es la cristalización tubular. En este mecanismo vamos a tener medicamentos como antivirales, como el aciclovir y quimioterápicos. La forma en la que ellos perjudican es que forman cristales que no son solubles a la hora del filtrado glomerular y estos cristales se van a precipitar en los túbulos y van a provocar una obstrucción y por ende una inflamación local. Em, bueno, al provocar esa inflamación van a alterar también la filtración y la reabsorción. Como quinto mecanismo tenemos la hemorragia y es que algunos medicamentos pueden favorecer la baja coagulación y van a aumentar el riesgo de hematuria o hemorragias internas en el riñón. Y estas hemorragias causan un daño físico literalmente a la estructura renal y también van a generar inflamación y si no se resuelven, pues fibrosis. Y por último, tenemos el sexto mecanismo que es a través de competencia con la excreción de creatinina. Aquí entran medicamentos como el trimetoprim y la cimetidina. Estos compiten con la creatina para su secreción en los túbulos renales y pues al ganar, vamos a decirlo así, algunos lugares de la creatinina, pues van a aumentar los niveles séricos de la misma y no realmente van a estar causando un daño renal, pero recordemos que esto es un marcador, ¿no? Entonces, aunque no genera una daña renal per se, esta interferencia puede llevar a una falsa impresión de que está sufriendo el paciente una insuficiencia renal y puede confundir al que está diagnosticando. Del lado derecho tenemos al- algunas, mm, unos porcentajes que encontré como incidencia de todas las causas que les mencioné, de la más común a la menos común. Entonces, vamos a pasar a revisar por último lo que es el diagnóstico. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes de pasar al diagnóstico, en el artículo podíamos encontrar ese pequeño gráfico que nos marcaba el grado de recuperación del número de nefronas. Podemos ver que en en grados de severidad, vamos a ver que es proporcional el grado de recuperación. Tenemos en la primera columna nos enseña el grado de severidad, la fase en la que va a sufrir la lesión y la fase de recuperación. Lo que tenemos que rescatar de este diagrama es que entre más grave es la lesión, más nefronas se ven comprometidas y el número disminuye considerablemente. Además de que quedan algunas células como fibroblastos o, o o también en la fase de lesión podemos ver que, por ejemplo, en la primera no hay, o bueno, yo eso entendí, no hay señales de necrosis como como en una lesión renal aguda severa. Y también que
a largo plazo, les digo, no se recupera totalmente la función renal, por el contrario, se pierde. No sé si el doctor quiere agregar algo de este diagrama, pero si no, vamos a... Justamente. Justamente aquí era donde, si recuerdan en las clases pasadas, bueno, en los días pasados les había comentado que este diagrama me gusta mucho, porque finalmente en la parte, en el inciso A, te dice que es una lesión renal aguda leve, en la cual, pues sí hubo una afectación, sin embargo, probablemente encuentras al paciente en etapa temprana, si encuentras que está con tendencia a la oliguria, tal vez en algún punto no tiene una repercusión en cuanto a los niveles de creatinina o está apenas en una CADIGO 1, entonces pues tiene una elevación de 0.3, en la cual sí hay cierto daño a nivel de la nefrona, ¿de acuerdo? Afectación a nivel glomerular. Y obviamente, pues bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Tú limitas el agente agresor y obviamente va a haber una recuperación. ¿Por qué? Porque pues finalmente puede ser que sea una cuestión de tipo prerrenal en la que pues mejoras la perfusión, mejoras el estado de volemia y va a mejorar tu paciente. Sin embargo, ya en un estado moderado y severo, obviamente pues ya va a haber un daño más establecido en el cual pues va a haber ciertas alteraciones propiamente con necrosis celular, ¿sí? Tanto a nivel glomerular como a nivel tubular. Y esto obviamente pues va a generar mayor repercusión asociado a que el paciente va a presentar tendencia, bueno, no tendencia, sino un componente clínico más importante o más enfatizado hablando de oliguria o anuria. Además de que pues obviamente va a haber mayores alteraciones asociadas al deterioro de la función renal como es la elevación de ácidos, acidosis, obviamente hipercalemia, porque pues todo eso se va a ver afectado. Y es aquí donde, si ustedes recuerdan, yo les había comentado que un paciente en algún punto puede tener deterioro, ¿sí? De su masa nefronal, pero tal vez en algún punto, al no ser un deterioro tan severo, imaginemos aquí que en este diagrama, porque aquí estamos viendo de manera simbólica, ¿sí? Un paciente que en teoría, pues aquí está su masa nefronal en un 100%, aquí en teoría, pues fue una lesión renal aguda leve que finalmente no le condicionó ninguna afectación. Aquí llamémosle que perdió prácticamente un 60% de su masa nefronal. Imaginemos que no perdía un 60, que perdía un 30, ¿de acuerdo? Entonces, el 70% restante va a tener la capacidad de hiperfiltrar y de compensar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es a lo que yo iba. Un paciente con lesión renal aguda, ¿sí? Entre más severa sea, mayor posibilidad o mayor porcentaje de daño va a presentar. Y no por el hecho de que la creatinina sea normal, quiere decir que el paciente tiene una masa nefronal normal. Por eso es que, como les había comentado, eventualmente podemos hacer algo no tan invasivo, que es un test de reserva renal funcional en el cual damos proteínas a 1 gramo por kilo, o en su defecto, si queremos saber con certeza cuál es la capacidad funcional de cada riñón, pues hacemos un estudio de medicina nuclear que se llama gamagrama, en el cual utilizamos dos radioisótopos, uno se llama MAC3 y otro se llama DTPA. El MAC3 es más para función tubular y el DTPA es más para función glomerular, hablando específicamente de filtrado. O, si ustedes recuerdan, también podemos hacer el gold estándar, que es la recolección de orina de 24 horas, con, en este caso, un soluto, que el gold estándar es la inulina, o podemos utilizar algún otro. Obviamente esto es un poquito más engorroso, normalmente, y hablando un poquito en el contexto de este tipo de evaluaciones, preferimos más hacer un gamagrama para que de esta manera podamos ser más objetivos en la filtración glomerular más específica. Y finalmente, pues en el apartado del inciso C, hablamos de que es un paciente que tuvo una lesión renal aguda severa, ¿sí? En la cual pues prácticamente hubo necrosis y pérdida de toda la masa nefronal y se queda con un par de nefronas funcionales, lo cual obviamente pues va a condicionar mayores alteraciones, ya obviamente mayor signos y síntomas clínicos asociados a enfermedad renal crónica, cambios bioquímicos, anemia, acidosis, hipercalemia, hiperfosfatemia, ¿de acuerdo? Y todo esto pues obviamente va en relación a la gravedad que puede presentar, bueno, a la gravedad que presenta el paciente acorde al hecho de que haya tenido un evento de lesión renal aguda. Entonces, finalmente, pues, ¿qué es lo que ocurre? Y esto a lo mejor aquí, bueno, pues no es algo que ustedes estén meramente relacionados, pero cuando tomamos una biopsia renal y vemos glomérulos alrededor, pues normalmente vamos a ver intersticio, pero también vemos túbulos. Entonces, los túbulos en una biopsia renal, les voy a mostrar después una imagen, los túbulos se ven prácticamente contiguos. Les llamamos espalda con espalda y eventualmente cuando ya hay mucha fibrosis, pues estas imágenes cambian muchísimo.
Entonces, eso se los voy a mostrar después para que tengan una idea de lo que les estoy hablando, ¿vale? Y creo que ya son las 7. Ya nada más le faltan como, creo que no sé cuántas diapos a tu compañera, creo que ya son como 2. Sí, la última, pues nada más. Exactamente, ya son dos. Pues bueno, entonces voy rápido. Acabamos esas dos. Bueno, por último tenemos el diagnóstico. Recordemos que pues para hacer un correcto diagnóstico tenemos que hacer una correcta anamnesis. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que ya hemos visto que varias cosas pueden causar una lesión renal. Entonces nosotros tenemos que revisar que el paciente que no haya tomado medicamentos nefrotóxicos como AINES, antibióticos o antinaplásicos, que no haya pasado por infecciones, cirugías o procedimientos, cualquier condición de comorbilidad. El realizar esto obviamente nos va a plantear alguna hipótesis y nos va a poder empezar a enfocarlo en que si es una causa prerrenal, renal o posrenal. Posteriormente, a todos los pacientes que lleguen tenemos que realizarles un análisis de orina, un uroanálisis, y se debe examinar el sedimento urinario. Recordemos que esto nos puede dar pistas importantes, ya que podemos ver la presencia de proteínas, de sangre, de cilindros, de leucocitos y algunos otros elementos en la orina que van a poder ayudarnos a diferenciar entre una nefropatía glomerular o si es túbulo intersticial. Noemí, te voy a Además, interrumpir, perdóname. Ya son las 7 y creo que tus compañeros unos tenían otra clase. Nada más quisiera, mañana si quieres, porque sí quería comentarles otras cosas acerca de lo que tú mencionaste hace un momento y ya nada más si tenían dudas. Pero era lo que les escribí en el grupo. No sé si sí, la verdad es que cardiorrenal es un tema muy bonito, pero no van a entrar mucho en contacto todavía con ello. Entonces, por eso consideraba más importante explicarles acerca de enfermedad renal crónica, obviamente, pues control de los factores de progresión de la enfermedad renal crónica para que ustedes sepan cuáles son los pilares de tratamiento de la enfermedad renal crónica. Y creo que eso pues lo van a tener más en contacto o más frecuentemente, van a estar en contacto con ello en tanto en el internado como en su práctica diaria cuando ya egresen. Entonces, no sé si están de acuerdo o si sí querían ver cardiorrenal, podemos ver cardiorrenal y después enfermedad renal crónica. Chéquenlo, analícenlo y me lo comentan en el grupo. Y ya mañana terminamos esta última diapo con algunos otros comentarios que yo les quiero hacer. ¿Vale? entendido. Sí, doctor. Dale, Doc. Gracias. Gracias. Estoy bien, doctor, Vale, gracias. vale. Nos vemos mañana. Cuídense. Bueno, nos vemos, gracias. Hasta Gracias. mañana. Hasta mañana, Doc.